Aquí comienza La noche que apagaron la luz. Sí. Operación técnica Héctor Didío. Idea y conducción Cristian Boitovies. En estos días que está pasando, yo sé muy bien que me estás buscando. Quiero saber lo que hiciste el día que apagaron la luz. Con esta música que hay ahora. Buenas. Ay, qué miedo, por Dios, no sé qué decir. Nada, me preparé para tener seguridad y confianza y dije, ¿para qué estoy haciendo todo esto? O sea, ¿para qué? Si en realidad voy a hablar del desapego, de ir libre por la vida, traje hasta un apunte. Es más, me vine abrigado, hace un calor, tengo térmica, tengo abajo del pantalón una calza térmica, o sea, nada. ¿Para qué? Vine preso de mis miedos. Y pensaba, mientras venía, pensaba en poner el miedo como en el punto cero. Y para un lado de la balanza, y para un lado pensaba las preocupaciones, y para el otro casi llegamos al pánico, ¿no? Digamos, o sea, pensaba, si yo pienso en el futuro y cómo voy a pagar esto y cómo voy a pagar el alquiler, quizás no es un miedo, es una preocupación. Y quizás lo que marque el aumento de depresión tenga que ver con la angustia que me genere, o la ansiedad, el grado, y la paralización. A cuanto más angustia, más paralización. Me imagino, ¿no? Bueno, pensaba esto entre todas las definiciones que de todas las corrientes, de todas las opiniones, lo que dice la ciencia, lo que dice la espiritualidad. Pensaba, o sea, ¿tengo que transmitir una definición de miedo? Sí, ni siquiera yo sé qué es el miedo. Pero me pareció mejor que lo podamos hablar entre todos. El teléfono sigue siendo... Cambiamos, se arregló el 44... perdóname, ¿el 1 o el 2? El de arriba. El teléfono es 4443-7424. Estamos hablando de los miedos. La pregunta básica del programa es: ¿en qué momento se apagó tu luz? Esta es siempre, o sea, nos va a acompañar siempre. Y bueno, la de hoy es: ¿qué son los miedos para vos? ¿Qué clase de miedos tenías en la infancia? ¿Algunos persisten? ¿Cuáles tenés hoy? Bueno, lo que vos quieras hablar acerca del miedo. Vamos a poner un tema. Es más, me vine con toda la lista de 1, 2, como siempre, de temas, y dije, voy a poner... Héctor en el control me decía, bueno, ¿cuál ponemos primero? La verdad que ni sé. Voy a poner el que se me ocurra, el que quiera. Porque además pensaba, la última vez cuando me despedí, yo dediqué un tema y no me acordaba el nombre. O sea, una vergüenza. Entonces digo, para no pasar ese miedo de otra vez pasar vergüenza en público con los oyentes, digo, bueno, lo voy a inventar en ese momento. El tema de los miedos es un tema muy escabroso, es un tema que trae mucho dolor también, mucha incertidumbre, mucho miedo, es muy sinuoso. Y pensaba, tengo varios temas, algunos que son muy fuertes, y pensaba empezar el tema con algo liviano, para que entendamos que quizás tengamos que ver la vida de otra manera. Y hay un tema que me parece lindo, a mí no sé si lindo es la palabra, pero tiene que ver con el día que yo me muera. El día que yo me muera lo podemos tener como esto del miedo, ¿no? Porque voy a perder, y si no, la alegría de que sé que compartí lo que tenía que compartir con los demás, que sé que viví la vida que tenía que vivir y cumplí mis objetivos. Así que, si Héctor lo permite, ponemos el día que yo me muera. Adelante. Para comunicarte con este programa, 4443-7424. 4443-7424. Sí. El miedo dice, abre y habla. El miedo dice, tapa y calla.
El miedo aúlla, el amor susurra. El miedo es a la vida lo que el viento es al fuego. Digamos, ¿a qué quiere decir esto? Uno no tiene que tenerle miedo al viento, uno tiene que tener más consistencia en su fuego cuando los vientos arrecian. Los tímidos tienen miedo antes del peligro, los cobardes durante el peligro y los valientes después. A los verdugos se los reconoce siempre porque tienen cara de miedo. ¿Qué te parece esa frase? ¿Por qué será? ¿Te imaginas por qué? Para quien tiene miedo todos son ruidos. El hombre más peligroso es aquel que tiene miedo. El hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar sus miedos. Y una de las frases más hermosas que he escuchado en mi vida, de Silvio Rodríguez, de los hombres, no de los amantes. La valentía es de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni historias se quedan ahí. Y leyendo esto, ¿cuántas veces fuimos cobardes, no? ¿Cuántas veces por miedo a sufrir no amamos? Por miedo a morir no vivimos. Por miedo a gastar la plata que tenemos no la gastamos. O que se pierda, no que se acabe, digamos. Hay personas que son ricas y viven como mezquinos. Soltá, deja ir, fluir. No pienses más, no tengas miedo, vibra alto, no te valorás, valorate, no le des tanto poder, no tiene tanto poder, nadie puede apagar tu luz, sana. Estos son algunos de los imperativos que nos rodean, ¿no? En las redes, con nuestros amigos, son consejos que nos venden pero que no tienen para ellos. Son palabras que nos invaden, nos alientan a dar lo mejor, obviamente, pero a la vez, para mí, ¿no? Yo, como los que me conocen saben que soy bastante beligerante. Hay un librito de Sábato que se llama La Resistencia, digamos. Soy bastante resistente a estas cosas. Digamos, el reverso que me parece a mí que tiene todo esto, que es hermoso, que viene de Oriente, que ahora vamos a hablar, esto del desapego, desapegate, viví libre. O sea, como si fuera, ¿no? O sea, te vestite. Es como, es decir, desapegate a alguien, es decir, como decirle a alguien, ponete desnudo y ese alguien está lleno de complejos, ¿no? Me acuerdo una vez una paciente que para ir a la pileta tenía que estar en malla antes de que todos los invitados estuvieran, porque le daba vergüenza, digamos, ¿no? Entonces es como, no es tan sencillo. Y me parece que el reverso de estos consejos que están buenísimos nos deja, nos regala un enojo para con nosotros, por no hacerlo, por no poder, como si los demás sí, ¿no? Porque el que te da el consejo parece que sí pudo. Entonces decís, ¿cómo no puedo? La verdad que es tan sencillo. Y esa molesta sensación de frustración de ¿por qué no soltar? Nos lleva a preguntarnos ¿qué es soltar? ¿Qué es el desapego? Parece que el único apegado en esta vida a las cosas soy yo. Tomando las palabras del poeta, solo se hace camino al andar. Y en esto solo se hace camino al andar, y al volver la vista atrás se ha de ver el camino que nunca se ha de andar, se ha de volver a andar. Pienso, no hay salidas, no hay verdades. Por tal, no hay líderes a quienes seguir. Nadie tiene la verdad. Decirle que es el miedo como una verdad y entonces tengo, no sé. Y ahí empiezan las cuestiones, ¿no? Del narcisismo, las luchas de poder. Yo pienso que el miedo es tal cosa. Freud, en su psicoanálisis, que fue un invento, una creación, un descubrimiento hermoso, buenísimo, que revolucionó el mundo, condenaba como herejes a cualquiera que no pensara de la misma manera el psicoanálisis. O sea, no había posibilidad de pensar un poco diferente. Y ahí empiezan las cuestiones de la discriminación. Cuando no estoy abierto al cambio, no estoy abierto, me da la seguridad esto que yo pensé, y cambiarlo sería que se me desmoronen muchas cosas. Entonces, prefiero seguir en esta rigidez que me da cierta falsa seguridad. Y ahora vamos a ver un poco más adelante la diferencia. Por lo menos para mí, esto no está en ningún lado. Es algo que yo digo, que pensé yo mientras leía todo esto, y te invito a que vos, si tenés otra verdad, puedas llamar y decirme, y la pensamos juntos. La diferencia entre la seguridad, o sea, la falta de seguridad, y la confianza. Parece que hay una gran diferencia entre confiar y estar seguro. Y entonces, nosotros estamos arrojados a este mundo, solos, como diría Sartre, arrojados a este mundo para ser con otros, que están arrojados a su vez para ser con nosotros. Y no nos dan un manual de instrucciones. No nos dicen, bueno, a partir de ahora sí tenés que controlar esfínteres. Nuestro GPS está súper dañado. Imagínate vos cuando estás en el auto que no tenés GPS y tenés que ir a un lugar donde no sabes. Imagínate en la vida.
Vos sabés que por lo menos preguntás y te van a decir hasta ahí. Pero imagínate en la vida donde vos le preguntás a alguien y tampoco está tan perdido como vos. Entonces, me parece que es importante esto para ir pensando un poco por qué hay miedos. Y como siempre te digo, ¿qué es la noche oscura? Para mí es como estar desesperado porque todas las puertas se van cerrando, porque no encontramos un sentido, porque no confiamos en nosotros, no vemos, estamos esperando que el otro nos rescate, no tenemos la autoestima suficiente como para darnos cuenta cuál es la misión que vinimos a cumplir en el mundo, no sabemos quiénes somos, y sentimos más o menos que tendríamos que nacer de nuevo para poder tener vincularnos sanamente con el otro, ¿no? O sea, ¿nunca te pasó de sentir, bueno, tengo que reencarnar porque la verdad que ya está, tengo que tirar a la basura todo lo que hice, porque me salió todo mal? Dicen que las crisis tienen como dos acepciones, que pueden ser una oportunidad o un peligro. Yo creo que la noche oscura del alma es una crisis profunda que puede durar 1 hora, años, meses, y que tenemos el riesgo, sí, de caer en una depresión, de caer en un abismo, de que tener que ir al psiquiatra y que nos medique, aunque ya yo me acuerdo cuando yo era joven que ir al psicólogo era cuestión de locos. Y ahora, ¿tenemos un llamado? Sí. Hola, buenas noches. Hola. Hola, sí, ¿cómo es tu nombre? Raquel. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Bien. No sé si estoy en el programa que estoy escuchando. Sí, sí, estás en el programa que estás escuchando. No sé si es el programa que estás escuchando el que yo estoy acá, pero bueno, digamos, sí. Me da un poco de miedo que no sea. Y sí, ¿miedo o inseguridad? ¿Qué decís? Y yo creo que por ahí viene la cosa, ¿no es cierto? Me quedé pensando en esto que dijiste de la diferencia entre el confiar, el estar seguros. Y me hace reflexionar mucho todo esto que decís del miedo. Un bebé cuando empieza a caminar no tiene miedo, el miedo se lo infundimos nosotros. Exacto. Se cae, se golpea y es lo mismo para él. El miedo es algo social que vamos instaurando en los demás, y esa falta de seguridad en uno mismo, a veces la alimentamos los de alrededor, con ese, uy, te caíste, ay, te vas a lastimar, ten cuidado, no salgas, no hagas, no dejamos que la persona confíe en sí misma, no dejamos que se equivoque, no dejamos que enfrente los desafíos, le infundimos de alguna manera nuestros propios miedos. ¿Y por qué pensás? ¿Por nuestros propios miedos? No solamente por nuestros propios miedos, ¿sabes dónde me parece que a veces radica la cosa? En que somos controladores y que queremos un poco dominar a los demás con nuestros miedos. A veces me parece que de manera arbitraria, sin intención, pero si dependen de nosotros los tenemos controlados, los tenemos cuidados. Mira, justamente lo que estás diciendo vos es una ardua discusión que tuve hoy a la tarde con una doctora, porque hablamos de eso, ¿no? Hablamos del miedo. Y yo le decía que para mí, yo le decía, sentí en tu cuerpo, si yo te digo la palabra tengo miedo, pensá tengo miedo, es algo que está lejos en un punto. Ahora yo te digo, estoy asustado, es algo muy cerca. Yo creo que la primera, esto lo vamos a hablar dentro de un ratito, pero digamos, el bebé lo que siente es susto. Se cayó y siente un susto porque no sabe qué pasó. Y ese susto corporal, cuando tenga el recuerdo de esa vivencia, ese susto, ahí empezó el miedo. Claro, porque no tiene conciencia de lo que Exacto. Un bebé está al lado de un león y lo puede acariciar, y el león se lo comió, digamos. Claro. Porque no está digamos, pero sí, cuando vos tenés un susto, esto te queda grabado y después sí aparece el miedo. Y después, bueno, una vez que está el mecanismo del miedo, listo, ya está para todos lados. Paraliza. Claro, y esto que vos decís es también interesante porque yo pensaba, ¿cuántas veces uno como padre, uno dice, uy, qué barbaridad, pero yo lo escuché muchas veces esto de, mirá que mamá te va a dejar de querer, mirá que papá, si haces eso, no te quiere más, mirá que la abuela no viene más. ¿No? Se come el cuco, claro, el cuco, viejo de la bolsa. Claro, entonces, viste, o sea, uno hace todo esto sin querer. Después los cuentos de hada, el lobo que se come a Caperucita por hablar con alguien extraño,
¿no? Claro. Digamos, Caperucita sigue su deseo y termina en la panza del lobo. ¿Y vos considerás entonces que son como mecanismos de control? Sí, por supuesto. El miedo, la culpa, son mecanismos de control. Tanto en la religión, en la sociedad, en la política. Y tenés uno más, la esperanza. Uh-huh. La esperanza también, porque, digamos, yo pienso en un punto que capaz puede llamar a alguien y decirme que soy paranoico, pero pienso que en realidad no es casualidad que nos bombardeen con cuestiones que nos generan miedo. No, seguro. Porque te genera un individualismo donde sentís que ¿qué pasa cuando tenés este miedo y te ataca el instinto de supervivencia? Te salvás vos y no importan los demás. Y yo creo que la salvación, entre comillas, no es porque soy zurdo, pero la salvación es en conjunto. No nos salvamos individualmente. Tal cual. ¿No? Digamos, qué sé yo, si hay un problema X, va a ser mucho más sostenible si somos una comunidad que si hay dos. Entonces me parece que, digamos, esta sociedad de consumo le sirve mucho que uno sea individualista y tenga miedos. Y ese miedo, fíjate cómo nos tuvo dentro de casa durante casi 2 años, con esta pandemia a la que no sabíamos ni siquiera cómo podíamos combatir, y hemos salido de gripes y hemos salido de cosas peores. Sin embargo, fue tan dramático todo como nos bombardeaban con el temor a salir, que la gente se enfermó del mismo miedo. Y ¿sabés lo que...? A ver, esto viste que es un tema muy polémico, el tema de la pandemia, pero lo que sí yo puedo tomar como algo, un punto negro, es la actitud de muchas personas. Esta actitud me sonaba a la Gestapo, ¿viste? Cuando denunciaban que había judíos. ¿Te acordás? O sea, digamos, me acuerdo quejas de médicos que no querían que los médicos entraran en sus casas, porque los iban a matar, porque estaban en contacto con gente. Digo, wow, ¿no? Contaminados. Entonces, hay una película que te recomiendo, capaz seguramente la viste, Raquel, pero les recomiendo, se llama La Ola. Sí. ¿Viste qué buena? Te habla de cómo se genera esto, de la sensación de pertenencia, y cómo esta sensación de pertenencia te puede llevar a lugares muy difíciles con el otro. Tal cual. Bien. Tal cual. Bueno, Raquel, te tenemos que invitar, vamos a tener que hacer un programa un día, porque tengo muchas personas que me dicen que te extrañan. Es más, te dejo el lugar y habla vos. Mímame, que se me pasa el miedo. A mí me da miedo decírtelo, porque tenía miedo que me sacaras el lugar, pero bueno, te lo tengo que decir igual. De ninguna manera, acá firme, oyéndote. Dale, Raquel, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Buen programa, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, entonces, volviendo al tema este de la crisis, te decía que la crisis es riesgo u oportunidad. Vos tenés el riesgo de caer en una depresión, en un abismo, y entonces decía, ¿no?, que el riesgo de que te mediquen, que ya no es riesgo. Antes, cuando yo era joven, o sea, ir al psicólogo era de loco. Ahora tenés un resfrío y tenés que ir al psicólogo, ¿no? Un poco más estamos a la par de Burger King, vamos. Pero entonces, yo creo que si vos estás pasando por una noche oscura del alma y sentís que la vida no tiene sentido, sé que capaz pensás que estoy loco, pero te diría que sos un privilegiado, porque tenés el privilegio de encontrarle un sentido a tu vida. Que yo conozco gente que terminó su vida sin salir de la noche oscura, sin darse cuenta de lo que le estaba, el mensaje que le estaba dando Dios, el universo, o como vos lo llames. Porque en realidad también eso, ¿no? Jehová, Dios, Jesús, Buda, todos los nombres que vos quieran. El universo, ahora es el universo que queda más chic, más, pero es el mismo. O sea, es nombrar algo que nos une, algo que está por arriba. Después, bueno, las adjetivaciones que uno le ponga es otra cosa, pero eso también genera mucha seguridad, ¿no? Porque y yo he visto gente que se pelea por cómo se llama Jesús, que no, y se pelean, y algo que tiene que unirlo lo separa. Entonces, vos en el consultorio ves que las personas demandan atención psicológica, por lo menos en mi caso, por crisis repetidas de angustia que los sorprenden, y esto nada, no los dejan cumplir con las tareas, sus salidas, no los dejan salir a la calle, se tienen que resguardar de esto, digamos, un ataque de pánico, suponete, ¿no? Esto dice el nomenclador, por lo menos. Otros llegan a la consulta agobiados con su vida, con un dolor que no se reduce a ningún conflicto que lo pueda identificar, su cansancio durante el día, que le hace penoso cada tarea, después se prolonga en insomnios, también puede ser una depresión, por ejemplo,
Entonces, digamos, yo sé que es difícil, yo sé que es más fácil tomarse una pastillita que ver una serie en Netflix, obviamente, que escuchar esto. A ver, yo no digo que yo transmita nada importante o una verdad, pero sí trato de invitarte a reflexionar y a tomar el camino más sinuoso y más difícil. Pero eso es lo que tiene de bueno el psicoanálisis, que no te dije la otra vez. Psicoanálisis, hay personas que ahora van a escuchar, recomiendan terapias cognitivas, conductuales, y me parecen geniales, porque la verdad que son muy efectivas, pero apuntan a que vos te adaptes a esta vida, a que sea funcional. Y yo creo que el psicoanálisis no apunta a eso, estoy seguro. El psicoanálisis apunta a que te conozcas. El psicoanálisis, para mi manera de ver, más allá de las diferencias, es un budismo disfrazado. El psicoanálisis quiere que vos te conozcas y conozcas las causas. Son multicausales, pero el objetivo último del psicoanálisis es que trates de comprender quién sos. Esto no te lo da otra teoría. La otra teoría es, tenés una fobia, bueno, esto, solucionémosla. Después quién sos, no sé, no me importa quién sos. Y como hablaba recién con Raquel, tanto el miedo como la esperanza te debilitan la experiencia del presente. También el ánimo y la pasión por lo actual, ¿no? Recupera tu presente. Recupérate, porque el presente es el único lugar donde estás vivo. El presente es el único lugar donde estás seguro. Y esto de la seguridad, vamos a hablar un poco más. Yo creo que en la charla de hoy vamos a ir desde lo más concreto, que tiene que ver con la psicología, con la psiquiatría, hacia lo más sutil, que tiene que ver con algo espiritual. Y me parece que nadie mejor o nada mejor que la explicación del budismo acerca del apego y del miedo y de la existencia, ¿no? Me parece que es una teoría, digamos, sí, vamos a poner una cosmovisión. Si vos escuchás la cosmovisión de los judíos, también es muy parecida, por ende, las religiones abrámicas. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema que este tema yo lo quiero dedicar porque el miedo es muy amplio. Y sí quiero hacer mención a una clase de miedo que tiene que ver con la violencia doméstica, con el abuso intrasexual, que genera como este miedo a hablar, el miedo a que si le pasa algo a mi papá, le pasa algo a mi abuelo, si mi mamá se entera, la vergüenza, el miedo, la violencia, ¿no? Cuando te caíste, ¿qué te pasó? No, me caí de la escalera. Y el miedo que tenemos los profesionales también de denunciar, del miedo de meternos en un lío, de la matrícula. El miedo nos aprisiona y nos lastima. Entonces vamos a escuchar un tema que se llama Canción sin Miedo, y seguido a esto vamos a escuchar un tema que se llama, seguramente lo deben conocer, El amor desolado. Los puse juntos porque me parece que tienen que ver. Ahora Héctor va a poner el tema. Ahora, ya en un segundo vamos a seguir hablando, porque Héctor no está, no sé dónde se fue. Entonces sigamos un poquito más, adentrémonos un poquito más en lo que seguíamos hablando. Como te decía, para mí, a ver, lo fundamental es el cuerpo. Todo nace de nuestro cuerpo. La mente el sustrato es el cuerpo, las sensaciones, las percepciones, ¿no? Vos pensá, nosotros vemos un mundo estático y en realidad el mundo está todo el tiempo en movimiento. El mundo vibra. Yo hoy hablaba y pensaba, nosotros cuando vemos por nuestra ventana, ¿qué vemos? El patio, que está recto. En realidad el mundo es curvo, en realidad estamos en movimiento todo el tiempo, de traslación y de rotación, y no lo vemos, no lo percibimos. Y para nosotros es todo estático. Y en realidad todo el tiempo está todo cambiando. Nuestras células están cambiando, todo está cambiando. Y nosotros no estamos preparados para ver todo eso. La realidad, hay muchos filósofos, Kant es uno de los filósofos que adoro, y hablaba que, como ya te decía la otra vez, que la realidad, suponete, es un HD, que tu cerebro solamente puede captar un muy bajo porcentaje de esa realidad. Ahí vino Héctor. Esperame un segundito. Héctor, ¿me pones el tema Canción sin Miedo, por favor?
Soy la doctora Verónica Laura Suárez Jaca, soy médica psiquiatra. Me convocaron para hablar del miedo. ¿A qué llamamos miedo? Es un sistema de alarma de nuestro cerebro que se activa cuando detecta una posible amenaza real o imaginaria, presente, futura o incluso del pasado. Se trata de una respuesta útil y adaptativa que conlleva cambios en el funcionamiento de nuestros comportamientos, pensamientos y cuerpo. Los cambios corporales nos ayudan a ser más eficientes en el momento de enfrentarnos a un peligro, mientras que el cerebro se pone en alerta. Las pupilas se dilatan, los bronquios se abren y la respiración se acelera. El ritmo cardíaco sube y la presión sanguínea también. Un viejo aforismo dice que no se le debe temer al miedo, sino a la incapacidad de manejarlo. No nos olvidemos que el miedo es una emoción primaria imprescindible para la supervivencia. Ahora, ¿qué sucede cuando ese temor es peor que la situación que se teme? Allí el miedo se convierte en disfuncional, en fobia, por ejemplo, que puede derivar en un trastorno de ansiedad. ¿El miedo se aprende? Sí. Lo aprendemos de nuestros padres, casi todo, a través de nuestros padres, a través de la educación, pero también a través de la observación de ellos. ¿El miedo puede heredarse? También se sabe que puede transmitirse genéticamente a nuestros hijos. No se trataría, por tanto, de un miedo aprendido, sino instintivo. Existen algunas técnicas para enfrentar el miedo e inseguridades. Por ejemplo, primero, nombrarlo, tomar dominio de él. Segundo, centrarnos en nuestra respiración e intentar relajarnos. Tercero, practicar mindfulness. Cuarto, usar nuestra imaginación de manera positiva. 5, vivir fuera de la zona de confort. 6, sentarnos con nuestro miedo, amigarnos con él. 7, aceptar que podemos fallar. Si todo esto no funciona, es hora de pedir ayuda. ¿A quién? A un profesional de la salud mental, que nos indicará una terapia cognitivo-conductual o una terapia de exposición gradual, ya que son los tratamientos más eficaces para contrarrestarlo a la par de un tratamiento psicofarmacológico. Me llamo Gabriel, soy de Liniers y bueno, mis miedos son varios. Uno de mis miedos es el miedo a relacionarme en una pareja, porque hoy en día veo que todas tienen contrato de vencimiento, entonces me pregunto ¿para qué iniciar algo que sé que va a terminar? Y que todas las cosas cuando terminan no son agradables. Miedo a la muerte también tengo miedo a enfermarme, a que me agarre algo que no me deje bien. En verdad estoy enojado con mis miedos porque soy una persona muy creyente, creo en Dios Todopoderoso y sé que su plan es perfecto. Entonces, si su voluntad es que me pase lo que me tenga que pasar, primero no lo voy a poder evitar. Y segundo, que lo que suceda va a ser lo justo y lo perfecto. Y uno no lo puede manejar. Así que tener miedo ¿de qué? De lo que no podés evitar y igual va a pasar. Entonces es como preocuparte de algo que no tiene sentido. Pero sí, se puede decir que tengo miedos a volver a tener una relación. Hoy no me veo con eso, estoy muy tranquilo solo. Tengo miedo a que me pase algo, a morirme o a que me pase algo y me deje con algún problema físico. Soy una persona que hace mucho deporte y la verdad que me mataría, ¿no? Pero yo creo que esos son mis miedos fundamentales de hoy en día. Bueno, el tema del miedo a la salud, a tener algo, lo manejo haciéndome estudios, cuidándome,
Y bueno, esa es la manera que tengo de bueno, ir pasando las etapas de los estudios, entonces darme cuenta que en verdad todo está en mi cabeza y no es la realidad. Por lo menos me doy cuenta de que mis miedos no son reales, sino es una creación de mi mente o del mal o de no sé quién para hacerme daño y lastimarme, porque pienso cosas que me van a pasar o que me pueden pasar que no existen. Así que estoy trabajando en ello y espero poder superarlo, porque la verdad que es feo vivir con miedo, porque la vida es linda, es rápida, pasa muy rápido y no tiene ningún sentido tener miedo. Bueno, que estos audios yo convoqué a la doctora y convoqué a algunos conocidos para que nos comentaran a todos un poco lo que pensaban acerca de los miedos, qué miedos tenían. También pienso esto, ¿no? A veces el egocentrismo nos hace pensar que los miedos son nuestros, además el problema es nuestro, y a veces, hablando de técnicas o hablando de mecanismos, uno a veces podría relativizar las cosas o mapearse y darse cuenta que el problema que uno capaz tiene lo tienen millones de personas, y quizás otros centenares de millones tienen peores problemas. Pero bueno, uno en el problema de uno, el miedo de uno es el más importante siempre, pareciera para uno, ¿no? Pensaba, como algo, la doctora dejó todo muy claro, pero para puntualizar un poco más, pensaba que la fobia es un temor excesivo y persistente relacionado con un objeto o situación que objetivamente no es fuente de peligro. Como decía la doctora, es desproporcionado a la situación que lo crea, no puede ser explicado ni racionalizado, se encuentra fuera del control voluntario y generalmente y siempre conduce a la evitación de la situación. Me acuerdo una vez, alguien tenía miedo a los gatos, y había un gatito chiquitito que nada, y le tenía miedo y no podía ni verlo. Brevemente te comento la visión del psicoanálisis. Pensaba mientras escuchaba los dos audios en lo mismo, ¿no? Supongamos que tenemos un árbol que nos da manzanas podridas. ¿Qué hacemos? O enfermas. Sacamos las manzanas y ya está. Y no, quizás cuando vuelvan a nacer manzanas o a salir manzanas, vuelvan a salir con problemas. Quizás tengamos que atacar las causas de raíz, y un poco esto es el psicoanálisis. No quiero defenderlo tampoco, pero digamos, si vos levantás el síntoma, no tenés más miedo a las arañas, pero después te va a pasar capaz otra cosa si no entendés qué te está diciendo tu mente, qué te está diciendo tu inconsciente, qué mensaje hay ahí. Es lo mismo que con la medicación, también pienso, ¿no? Obviamente que hay trastornos y trastornos, y hay cuestiones que sí tienen que ser medicadas, y hay otras que se automedican para, ¿no? Como para pasar, ¿no? Me tomo tal cosa porque, ¿viste? Y digo, qué vagancia. Freud plantea un poco que el miedo es el efecto de un conflicto entre lo pulsional que tememos, ¿no? Lo pulsional que aparece, que la angustia, y los mecanismos que reprimen eso. Cuando esto se asocia por desplazamiento, algún día hablaremos de mecanismos, a un objeto, encontramos una fobia. Vamos a hablar acerca de, por lo menos en psicología, la teoría del apego, que para mí la teoría del apego en realidad tiene que ver con algo mucho más allá, que 500 años antes de Jesús vino Buda a hablar del apego, ¿no? Así que imagínate. Pero acá el apego es tomado de la siguiente manera. Siempre hablo del cachorro humano. Nosotros cuando nacemos estamos vos pensate en este lugar, que es el lugar más temido para todos. Desamparado, tenés sed y no podés tomar un vaso de agua, no podés abrigarte si tenés frío, no podés hablar, no podés hacer nada. Dependés 100% de un otro. Esa sensación de desamparo se une a alguien, a un cuidador, en el mejor de los casos. Y entonces uno empieza a tener un sistema de relacionamiento con ese cuidador. Y empieza a tener un apego. El apego, ¿qué genera? Dos situaciones. En lo biológico, la supervivencia. Y en lo psicológico, la seguridad. La seguridad que, nada, que va a haber alguien ahí.
después de la Segunda Guerra Mundial, los huérfanos y sin hogares presentaron muchas dificultades. Entonces la OMS le pidió al psiquiatra y psicoanalista John Bowlby que hiciera un panfleto acerca de la aplicación materna. Y ahí nace la teoría del apego, que le costó que lo sacaran de la sociedad psicoanalítica, ¿no? Por supuesto, por salirse de las cuestiones ortodoxas. Y entonces este hombre vio esto que te estaba diciendo, que los bebés se apegaban a los adultos y tenían patrones de apego. Y entonces lo que buscan los infantes es la proximidad con este cuidador. Después Mary Ainsworth en el 60 empieza a agregar unos conceptos que tienen que ver con, después hizo unos experimentos, ¿no? Los conceptos que tienen con base segura. Ella dice que vos te relacionás cuando estamos hablando de un nene deambulador, con la mamá en la base segura. Sé que mi mamá está ahí, yo puedo explorar, pero si no hay alguien que yo sé que me puede cuidar o algo, no podría explorar, me genera este miedo, entonces me quedo paralizado. Y desarrolla esto que hoy por hoy está tan en boga, del apego seguro, el apego inseguro y evitativo, o el apego inseguro y ambivalente. Yo puse un cuadrito en Facebook si querés después ver de qué se trata cada apego, así no perdemos tiempo en esto. Y después el apego desorganizado. Lo que plantea es algo que decía la doctora. Lo primero que aparece en esta situación de sistema conductual es la alarma, ¿no? Cuando el nene siente un peligro, siente una alarma y tiene que estar el cuidador. Después tiene que ver con la ansiedad, porque la ansiedad tiene que ver con esta anticipación, como hablamos del susto, ¿viste? Del miedo, la anticipación del miedo. O sea, cuando la ansiedad le genera, cuando se sabe que puede llegar a pasar algo, le empieza a generar ansiedad y empieza a buscar esta figura. Y después habla de la angustia de separación. Claro, pues se va el cuidador y ¿quién me va a cuidar? ¿Vos pensás todo esto? Después lo trasladan a los adultos. El bebé cuando nace no tiene un sistema. Lo que apenas hace y no tiene tampoco una relación con un cuidador. Lo primero que hace es sonríe a lo que pasa, llora y después empieza a complejizarse. Cuando se da cuenta que ya tiene una relación, capaz llora más fuerte, capaz tiene otras conductas donde estas conductas, entre comillas, vamos a poner manipulatorias, le ayudan a satisfacer sus deseos, por decirlo, o sus necesidades, por decirlo de alguna manera. Esto más o menos es la teoría del apego. Ahora, después de esta teoría del apego, y antes que venga la pausa, vamos a escuchar otro tema musical que tiene que ver con el miedo. Tiene que ver con: tengo tanto miedo de perderte que hago estas cosas y estas cosas en nombre de. Así que adelante. Y después la pausa.